pues él ocupa gente comprometida, que esté con él, que esté con los jaliscienses, más que esperando si le apoyan o no le apoyan a Jorge Aristóteles Sandoval. Él ya es gobernador, o sea, su aspiración ahorita es, por estos, cuando menos en estos 5 años que entran, tendrá que gobernar Jalisco. Ya el tiempo le dirá si él puede ser candidato o no a la presidencia de la República. Entonces tiene que ser Jorge muy paciente y desde luego, creo, Luis, algo muy importante, exigir en todo momento que haya eficacia, transparencia, honestidad y algo muy importante que posiblemente se nos olvide, ¿no? Absoluta democracia, ya que es el modelo que nos venden, que realmente escuche al pueblo, que se adhiera su gobierno a las necesidades básicas mínimas, indispensables de la población, que recorra cada célula vecinal, sus funcionarios, para que vean en qué situación se encuentra pues el área metropolitana, las localidades en el estado de Jalisco, y bueno, separando el tema de los diputados, que realmente sí se convierte en la oficialidad de partes del gobierno del estado, pues que el ejecutivo tenga toda la posibilidad estricta de poder llevar a cabo un proceso. Ya el gobierno de Emilio González Márquez mostró muchas deficiencias, desde luego que también habría que analizar cuáles son, pues en qué condiciones deja el estado de Jalisco, y sobre la adversidad que realmente tampoco le ha manifestado el gobernador del estado. Sabemos que existe una gran deuda por parte de Emilio González Márquez, pues aún así el gobierno de Jalisco se pone a trabajar y sigue trabajando. Sí, como decía, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve, exactamente. Pero bueno, ese tema creo que da para muchos días. Estamos todavía, hasta el 1 de marzo se cumplirá un año de gobierno. El sábado 1 de marzo ya Jorge Aristóteles Sandoval tendrá un año al frente de Jalisco. Tal vez los resultados que se esperan, y a lo mejor esa es la parte terrible de todo esto, esperar, pues no sean los suficientes, no sean los óptimos, pero al final yo confío en el gobernador del estado, sé que hará un excelente papel, y sobre todo dejando la bandera partidista, siendo un hombre tan sensible a la causa de su familia, pues eso te dice que si un hombre voltea a ver a su hija y le pone la atención que es merecida, pues desde luego que nunca habrá pues algún dolo, alguna osadía en contra de los demás, ¿no? O sea, es un hombre humano, realmente es un humano. No, y bueno, genera humanidad en los hijos, ¿no? Se desencadena en eso un buen comportamiento futuro. Pues sí, al final, claro que pues la gente lo puede tener en el ojo del huracán, es el gobernador del estado, pero al final lo único que nos debe importar, lejos de su vida privada, es que realmente dé condiciones muy favorables para Jalisco. En fin, ese tema, insisto, habrá que estar analizando. El gobierno sí lo encabeza Jorge Aristóteles Sandoval, pero cada uno de sus superfuncionarios, bueno, pues deberán de ejercer un gran desempeño para que realmente, bueno, pues el pueblo de Jalisco, y decirlo así, por hablando de la sociedad, pues se generen las condiciones que realmente estos 6 años, no puedo decir lo mismo del gobierno de Ramírez Acuña, aunque fue un gobierno muy autoritario, no diferente a lo que se vive ahora, pero realmente hubo una gran exposición de temas y un gran enriquecimiento en obra pública, a diferencia de Emilio González Márquez, que la obra se escondió y además que únicamente perdició a sus amigos. Aquí hay que ser honestos, va empezando y parece que van las cosas muy bien. Sin duda, bueno, y habrá que seguir ahora esta glosa de gobierno que tendrán todos los secretarios de Estado ahí en el Congreso, para ir viendo los pormenores de estas cifras redondas que manejaba el gobernador Aristóteles Sandoval. Ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlas más desmenuzadas. Hoy empieza el secretario general de gobierno, Arturo Zamora. Bueno, ahí no sé si realmente sea como que muy aplicable al tema, ¿no? Para empezar, Arturo Zamora necesita ser humilde, necesita comprender que él no es el gobernador del estado de Jalisco, y sobre todo necesita entender que él contendió hacia una senaduría que sí, los votos, la gente le tiene confianza. No podemos olvidar que pierde una elección con Emilio González Márquez porque la gente no le tuvo confianza
a sus antecedentes, y sin embargo Jorge Aristóteles Sandoval, aún sabiendo pues de toda esa crisis que vivió en su persona Arturo Zamora, pues obedece, se alinea en términos partidistas y recibe a Arturo Zamora Jiménez, ¿no? Pero eso hizo pues que el gabinete, que a lo mejor ya tenía alguna preparación y ya estaba concentrado para poder tomar los temas, pues se pudiera desviar y se tuviera que hacer un reacomodo, ¿no? Que a lo mejor así tendrían que hacer las cosas, pero la realidad de todo esto es que Mauricio Gudiño pues, no quería estar en la Secretaría de Movilidad. Había dos candidatos en la Secretaría de Movilidad, uno era Pablo García, que sabíamos que no le iba a dar, pero ya se proclamaba como el secretario de Movilidad, No, pero y la otra persona era Eduardo Almaguer, pero pues, obviamente, bueno, tú sabes todo lo que pasa con el figura de Eduardo Almaguer. y fíjate que para todo lo que se ha manejado en la Secretaría de Movilidad, como el gobierno del estado ha intentado poner orden en el transporte público, yo creo que fue la mejor decisión, que hubiera quedado Mauricio Gudiño, o quizá también por el tipo de carácter que tiene el secretario del Trabajo. O sea, realmente se necesitaba alguien pues con mucha diplomacia y la verdad pues llamarlo de una manera muchos pantalones, ¿no? Porque una persona como Pablo no creo que hubiera dado la ancha, ¿no? Para el tamaño de las broncas que ha tenido el gobierno del estado en Yo movilidad. lo de Pablo no discuto, tienes toda la razón. Lo de Eduardo Almaguer no, porque es el principal mercader que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, si Mauricio no ha podido encauzar el tema del cambio del autotransporte, o sea, el que ya lo hubiera negociado en contra del gobierno del Estado es Eduardo Almaguer, ¿para qué lo hacemos? O sea, todo lo que cuando sale Eduardo Almaguer, que ya no salía, pero que expone temas, es porque claro que lleva algo por delante. Y si no, ¿por qué la Puerta de Guadalajara cambia de nombre? ¿Y por qué la Puerta de Guadalajara se va a hacer? Gracias a Eduardo Almaguer. O sea, claro que tiene un gran nivel de corrupción ¿Cómo se va a llamar Eduardo ahora? Almaguer y Conia. Y coño. Entonces, eso de que Eduardo Almaguer haga las cosas sin propósito, jamás. El propósito de Eduardo Almaguer siempre ha sido y será enriquecerse. Así de claro. Entonces, esa posición le correspondía a nuestro amigo Delgadillo, hermano de la diputada, perdón, Claudia Delgadillo, Roberto Delgadillo. Está ahí al frente de Conciliación y Arbitraje, lo bajan a una dirección, pero bueno, ese reacomodo, a pesar de ese reacomodo y de eso que generó Zamora al lado de Osorio Chong, insisto, el gobierno del estado sigue trabajando. Bien, pues aprovechemos para un corte y volvemos.
seguimos viendo fronteras, ¿no? La CNA no ve eso, la CNA ve cuencas. Así es. O sea, entonces... no tiene límites estatales. Exactamente, ni territoriales, el agua es de México, el agua que hay aquí es de México, ¿no? Y obviamente pasa por Jalisco y que decimos, no, el agua es de Jalisco, pero el agua sigue su cauce. Hoy escuchaba en el noticiero de nuestra compañera Gloria Reza, pues que sí ya existe una recomendación de derechos humanos para que se declare en contingencia el Salto, que se declare en contingencia ambiental también Ixtlahuacán, Juanacatlán, todos estos municipios para que les lleguen los fondos que tienen que ver con el FONDE y que se puedan empezar a rescatar estas cuencas, ¿no? El tema, tú lo sabes, es la muerte de este niño Miguel Ángel, que desde hace 5 años, bueno, pues no se ha hecho como justicia, pero el problema no es que no se haga justicia, el problema es que el agua está en condiciones que no son salubres. Y bueno, para no desviar el tema, ¿a qué es lo que pretendo llegar con todo esto? Me extraña que la universidad crea que no existe los estudios correspondientes. Digo, la empresa constructora que está ejerciendo ese trabajo, llamada Peninsular, desde luego de Carlos Hank, desde luego asociada con Carlos Slim y con Felipe Calderón, hay que decirlo, pues tienen el tema de que tienen una empresa supervisora que está totalmente enterada de los temas de medio ambiente, porque no se liberaban los espacios, no se liberaban las zonas de conflicto ecológico, si tú lo quieres llamar así, si no se tenía esa información. Entonces, era una brigada que iba muy avanzada, iba muy al frente de todo ese proyecto, y también, bueno, pues se estaban considerando todos los temas. Lo que puedo considerar es que la Universidad de Guadalajara mete cuña para que le puedan dar espacios que desde luego son buenos, ¿no? La universidad tiene los especialistas, pero yo creo que aquí lo que habría que pensar es que más bien el gobierno federal, porque no es un tema estatal, que es la CONAGUA, pues tome a bien invitar a la universidad y que le dé una representatividad. Eso estaría muy bien. ¿Por qué? Porque sobre eso van a desarrollar estudios y sobre eso también podrán dictaminar más problemáticas que puedan tener. Pero sí hay que decirlo tal cual, digo, no es ni culpa de Jorge Aristóteles, ni culpa de Emilio González Márquez. La cuenca es una cuenca que es nacional, que coordina la CNA y que desde luego pues es la cuenca del ahogado, ¿no? Entonces, pues que nos parezca que pase el agua por aquí y se le lleve el León, pues tampoco es cierto. León también es un centro de población. Le das en el clavo, Jorge, y es lo que me llama la atención. O sea, por un lado, le piden el proyecto ejecutivo completo con todos los pormenores al gobierno del estado, que yo creo que debe de tenerlo, ¿sí? Pero en realidad que deben de pedírselos al gobierno federal, que fue el que los elaboró. Entonces, de repente me brinca también esa situación porque siendo la comunidad enterada, bueno, ¿por qué no le piden realmente al que lo tiene, al que además se los puede dar de manera oficial, que es el gobierno federal? Entonces, creo que pinta por ahí, como bien lo mencionas, una búsqueda de espacios. Bueno, pero ya la línea telefónica, ¿quién nos acompaña? Rubén, el licenciado Rubén Castillo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, licenciado Luis, por favor, te mando un cordial saludo. Adelante, amigo, con tu comentario. Les agradezco mucho. Bien, en Jalisco estamos por cumplir un año como comentaba, con el gobierno encabezado por el gobernador Aristóteles Sandoval,
que hay diálogos de ida y de venida, y que en el momento se pidan instrucciones para poder actuar en consecuencia. Deben estar presentes los secretarios que tienen que ponerse la camisa y estar también dialogando con la sociedad. Bueno, mis estimados, nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo, les deseo lo mejor en esta semana. Bien, igual para ti. Bien, vamos al corte y volvemos. ¿Están? Muy buenos días. Muy buenos días, la verdad, Juan Fernando, por el gusto de saludarles. Bien, adelante con tu comentario, por favor. Muy bien. Pues saludo la verdad tanto al titular del programa como a los ciudadanos que hoy me privilegian con su atención. Hoy inicia la pasarela de secretarios de Estado que modelarán en el Salón de Legisladoras del Palacio Legislativo de Jalisco. La razón, como se los mencionaba en días pasados, el cumplimiento de la glosa de ley respecto del primer informe de gobierno. Después del novedoso ejercicio de la limitada glosa ciudadana, corresponde a los legisladores cumplir como legales escrutadores de las cuentas ofrecidas por el titular del Ejecutivo Estatal. Lo preocupante para la son pocos los legisladores lamentablemente, quienes tienen la solvencia moral y profesional para criticar o cuestionar Bueno, el grupo pues sí se repone, pues está el equipo. El resto
Tendrá que poner su mejor cara ante los representantes del gobernador y levantar la mano Oye, para creo que sí es el decir próximo. felicidades por tu informe, déjala por todo lo que quieras, pero acuérdate, que te hice el favor, no te quitaré, no me olvides. No es lo mismo. En ese orden de ideas, Está corriendo. pocos diputados podrán exigir respuestas sobre la austeridad del Ejecutivo de Tengo Jalisco. bien ¿Cuál será la la ganancia o relación de pérdida mi de ahorrar sobrino, que es 100 de millones de administración pesos salud, en teléfonos, y nomás salió altos un sueldos agradable de y otros lujos frente a los millones de pesos invertidos por el Pues, gobernador de en 5 pintar años, de rojo cada papel una de ingresos generación y útiles salió entregados a los un- niños y a Pero los soy un adolescentes experto, de ¿no? este estado? Pero el Congreso se moderaría la lengua, pues teniendo más tiempo de gestión, no ha logrado cambiar las benevolentes finanzas familiares del legislativo. Pues ni siquiera ha querido reducir la abultada nómina de más de 1.200 trabajadores que, aunque existen quienes sí desempeñan un cargo, lo cierto es que los 39 diputados saben de la existencia de cuotas de aviadores que cubren al Congreso y desgastan todavía más el prestigio de los representantes populares. Ahora nos escuchamos entonces el próximo lunes. Claro que sí, en eso estamos. Claro que sí. Esta semana para todos. Igual para ti. Bueno, ya la escuchó usted a la regidora Locotlán, exdiputada, luego de pasar legislatura en el número 59. Y bueno, Luis, pues, haznos los honores de presentar a nuestro querido invitado esta mañana. No, bueno, digo, pues se cuenta con nosotros nuestro colaborador también aquí del entorno político, Jesús Loza, pero bueno, hoy tienes un tema, pues ya más a fondo, el tema de la clase media. Sí, estimado Luis, Jorge, estimados auditorios, pues ahora no como colaborar en sí, vengo pues como para promover, dar a conocer lo que es el proyecto que terminé de una investigación de 2 años y medio, casi 3, sobre el proceso de empobrecimiento de la clase media en Guadalajara, que fue el tema de tesis de maestría y que estamos trabajando ya como libro. Cabe resaltar pues de que es un estudio que en más de 30 años no se ha hecho en nuestro estado y a nivel nacional de manera sistematizada también. Estamos planteando unos 30 años, solamente un libro. En el 2010 habla sobre la clase media en México y algunos trabajos y ensayos, ¿sí? Pero no un trabajo de manera sistematizada. De manera inicial, Jesús, ¿todavía sigue aplicándose esas definiciones de clase baja, media y alta? Bueno, yo lo planteo que eso existe también en las demás clases sociales. En la baja hay alta, media y baja, y en la alta hay alta, media y baja.
Entonces son estratos sociales que van matizando todo lo que va definiendo o perfilando a una familia a pertenecer a un espacio social, de clase social. La clase media se define en términos económicos o hay otros factores y cuál sería el rango para llamar la clase media. Interesante que lo menciones, Luis. No solamente es tomar en cuenta la dimensión económica y menos por una sola variable que sería la de los ingresos de una persona, sino que hay que analizarlo en diferentes dimensiones. Aparte del económico, es el cultural, el social y lo que yo agrego como fuerza de trabajo y además otras variables que es el egreso, el estilo de consumo, la educación, la posición, el uso y acumulación de los capitales sociales, que son cuatro: el cultural, el social, el económico y la fuerza de trabajo. Dependiendo de cómo se trabaje y se manejen las familias, es como van a lograr o pertenecen o nacen en una clase social. Eso me parece muy interesante que dentro de los factores que acabas de mencionar que marcan la clase media, no menciones el ingreso, sino el egreso, es decir, lo que gasta. Así es como se percibe, es decir, si una persona consigue créditos, tarjetas de crédito, lo que sea, pero está gastando como clase media o como clase alta, es como se enmarca decir, perteneces a tal sector. Nos referimos un poco más específico es en el porcentaje del egreso, o sea, en qué lo invierte, si es más para mantener sus necesidades básicas de como persona, ser humano, como familia, que es lo que tiene la clase baja, cubrir las necesidades básicas. La clase media es cubrir necesidades básicas y satisfactorias, y la clase alta necesidades básicas, satisfactorias y las que podemos decir ahorita rápidamente, decirlo, delicatessen, ¿no? Que ya está, hay un excedente de lo que puede ser el vino de mesa, esas comidas gourmet y en el estilo de vida también el club. Claro, ahora hay un estilo de vida de clase baja, un estilo de vida de clase media y un estilo de vida de clase alta. Y lo que está pasando ahorita es que quieren confundir el estilo de consumo como si fuera un estilo de vida. Y ahorita hay un placebo que he mencionado en ocasiones, un placebo de clase media en el que se confunde que la clase baja parecía que pertenece a la clase media. El 80% de quien dice que pertenece a una clase media no es así, es prácticamente un 30% a 20% de las familias que pertenecen a clase media. Bueno, es un tema muy interesante. Recuerdo en alguna de las intervenciones que has tenido a lo largo ya del entorno político, el tema, bueno, ese indicativo que nace en el INEGI acerca del consumo por medio de tarjetas de crédito. Y bueno, que eso posicionaba ya no tanto lo que guardas exactamente como lo expresaba Luis, sino cómo lo gastas, pero eso, cómo cambia, ¿no? Al final, antes era un sistema de administración, ahora se procura que la clase media únicamente pues que procure, que compre, es todo. Sí, es el consumo, incluso a crear este placebo de clase media que es paralelo a la clase media, es lo que está logrando que haya un mayor consumo, pero en los grandes centros comerciales, los grandes monopolios, porque queda como cautiva la persona que trabaja y su salario ahora es en monedero electrónico, es en tarjeta nómina, o los vales de despensa están en nómina, así que ¿a dónde hay que acudir a comprar? A fuerzas, a los grandes centros, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, pero enseguida regresamos para continuar con el tema.
continuamos hablando desde luego con mi amigo Jesús Loza, nuestro amigo Jesús Loza, y bueno, él tiene una tesis que se llama El proceso del empobrecimiento de la clase media, y desde luego, bueno, una tesis es por decir que la manera de cómo es el experimento, pero la realidad, en ese momento la sociedad con las reformas pues ha padecido ya todos estos cambios. Sí, principalmente a partir de hace 30 años de Miguel de la Madrid, cuando se implementa un gobierno de carácter neoliberal, se va creando políticas públicas enfocadas principalmente a lo que se le ha dado a conocer como la extrema pobreza, y que pues en palabras llanas no es más que la miseria tal cual, en carne viva, y decir que, y dar a entender que los pobres, pues no, está bien, son pobres, pero hay otros peores, ¿no? Es la extrema pobreza, y para eso enfocan los programas sociales, como ya los que ya conocemos, ahora la llamada Cruzada del Hambre, que va enfocado a este extremo del sector, y por otro lado se crean políticas públicas y en general para flexibilizar la economía que favorece a los grandes monopolios, o sea, se favorece a los grandes extremos, pero no existen políticas públicas enfocadas para la clase media. Vaya, bueno, eso es un tema muy importante, pero bueno, tras bambalinas en los comerciales hablábamos del fenómeno del Banco Mundial, que es uno de los temas que tú también gestas en este libro. Te comentaba, bueno, de los actores que son los representantes del Banco Mundial, pero el Banco Mundial siempre habla, comentábamos de que existe una crisis, pero tampoco es una crisis mediante qué. Sí, exactamente. Ahorita nada más el objetivo es crear ese gran imaginario, ese colectivo, decirle que hay deudas, de que hay dinero a la vez, pero pues no se ve, y ellos definen que una persona que gana $10 diarios a $50, pues es clase media, lo cual pues se ve y se escucha muy absurdo, porque todo aquel que entonces gane 2 salarios mínimos al día, pues ya es una clase media y que se puede satisfacer sus necesidades básicas y las satisfactorias como tal. Podríamos decir, por ejemplo, Jesús, que el problema de la visión que puede tener el gobierno sería en cómo ataca a la clase media. O sea, por lo que yo alcanzo a percibir, es que uno pensaría en que hay que incentivar la economía de la clase media para que en un futuro pueda llegar a clase alta, baja o más, ¿no? Pero lo que se busca en realidad es darle, como lo mencionas, el placebo, o darle la percepción de que tiene dinero para gastar solamente con ciertos monopolios, por así llamarlo. Sí, de hecho, la sociedad que ahorita estamos viviendo es una etapa o una era de transición del capitalismo liberal, en el que el dinero pues sí era ejercido, donde valía la ética del trabajo, o sea, se basaba más en el promover el trabajo, y ahora estamos en una etapa de transición donde la estética del consumo es lo que rifa, es decir, ahora hay que consumir, y consumir ya no es el trabajo. De hecho, el 20% de la población económicamente activa es la que requiere el sistema neoliberal para que funcione. Más allá de ese 20% se estaría colapsando el sistema neoliberal. Entonces, el 80% pueden ser desempleados, y el término de desempleado ahora está tomando otra dimensión, otra connotación entre los jóvenes. Ya no se trata de decirse que es desempleado, sino que está en un break, porque puede un freelance como profesionista vender un proyecto o trabajar 2-3 meses o 1 año o 3 años, y lo van despidiendo, o ahí termina su contrato y descansa porque ya tiene un dinero de ahorro, y viaja, y luego a buscar otra vez otras empresas a donde vender su proyecto. Entonces, por eso el problema del desempleo para el joven no es muy significativo ahora. Bueno, los profesionistas, aunque el 60% de que es desempleado es profesionista. Bueno, a mí algo que me preocupa mucho, les voy a poner un ejemplo: Yucatán, que vemos tantas haciendas, había la recolección era Enequén, en aquella época. Bueno, existía la tienda de Alaya, ¿no? Y existía el capataz, y existía
el hacendario. O sea, en estos temas, bueno, parece que estamos repitiendo ese modelo, pero en la macroeconomía. Exactamente, estimado Eduardo, si lo analizamos desde una perspectiva dialéctica, es exactamente como que aparentemente se repite, pero de una manera ahora sí más compleja, ¿no? Más trabajada, así como antes eran en haciendas, pues de la época feudal, y pues ahora es en los grandes comercios, ¿no? Monopolios corporativos. Bueno, ¿y qué síntomas? Viendo cómo yo considero, sin ser experto, que este es el fin ya, y así lo venían anunciando algunos expertos del modelo económico capitalista, con todos esos antecedentes que están generando, cuál será, así como se determina que esta es la generación Y, la generación del consumo, cómo se dará o cómo se podrá determinar los factores para poder determinar, insisto, perdón, el tema del nuevo modelo económico, cómo se dará. Mira, más bien lo que se está cambiando es el modelo capitalista liberal, el primario, y se está cambiando hacia un modelo neoliberal en el que ya se está globalizando todas las sociedades del mundo y se va conformando una clase social, o sea, clases sociales así globales. La élite, las grandes élites se han convertido en clases sociales a nivel mundial y hay un ejército de trabajadores a nivel global, trabajadores internacionales, digámoslo así, que se están dando una movilidad, por eso existe tanta movilidad estudiantil y con las becas en el extranjero, pero a la vez también hay trabajo en donde un empleado puede trabajar un año en un país y lo trasladan a otro, ¿no? Entonces, esto es a nivel, ha ido cambiando esto, pero no creo yo que en este momento el neoliberalismo o el capitalismo neoliberal vaya a la debacle, ¿eh? Yo creo lo más fuerte, Marx también lo definió así, pues es un sistema revolucionario y es el que ha estado absorbiendo, no se le ve otra opción. Hay derivantes, ¿no? Matices como la socialdemocracia, o lo que ahora le llaman el postneoliberalismo que hay en América del Sur, los países de Ecuador, y Bolivia y Venezuela. Eso es, en el caso de Guadalajara, bueno, ¿cómo se ha ido empobreciendo propiamente la clase media? Sí, interesante. Aquí en Guadalajara está sucediendo que este gran placebo está prácticamente sustituyendo de manera paralela a la clase media en el empleo, ¿no? En el trabajo, en los comercios, la economía informal, digamos, es lo que está haciendo a un lado a la clase media, la cual está conformada por principalmente profesionistas y pequeños empresarios, ¿sí? Entonces, los empresarios y los profesionistas están dentro de lo que es la esfera formal, un trabajador que tiene su nómina, que le paga y le descuentan el ISR, por ahí es donde se está deslactosando, digamos, a la clase media. La otra es que en la educación pública superior, cada día está más restringida, es más difícil, no se le da presupuesto a la universidad lo suficiente como para ir creciendo y extendiéndose al interior del estado, pero sí están floreciendo muchas universidades particulares de bajo costo, y entonces la clase media, el joven que no entra a la universidad, pues tendrá que incorporarse a una universidad de bajo costo, porque no podía aspirar a una universidad de particular que ya sea muy prestigiada, donde 64,000 pesos el semestre, y acá pues son entre 2,000 a 5,000 pesos, ¿no?, mensuales, pero como no tienen acceso a la educación pública, esa es otra forma. Y el sueldo de un profesionista está homologado de manera descendente, al igual que un trabajador que no tiene la fuerza de trabajo compleja, es decir, está a 6,000 pesos en promedio, a 9,000 el sueldo mensual de un profesionista que está trabajando en su profesión. Jesús, me llama la atención que ligas a la clase media con la formalidad del gobierno, ¿no?
O sea, es decir, la clase media es la que paga los impuestos. Ante la pérdida de la clase media también estaría, por consiguiente, perdiendo el poder adquisitivo del gobierno, el mismo gobierno, es decir, tendría menos impuestos para desarrollar el país. Sí, y no, es la única base contributaria que hay, es la clase media, a través del ISR y los demás impuestos que en la economía formal se están generando, pero las políticas públicas, a final de cuentas, los programas sociales van dirigidos a los extremos que ya mencionaba al principio. Sí, aparentemente, sí recaba menos el gobierno al tener una clase media débil, ¿sí? Podemos decir la líquida en términos de Bauman, no, ya no es una clase media sólida, pero por eso tiene este placebo de clase media que está consumiendo, ¿no? Y entran los impuestos por otra vía. Bueno, y el otro tema, bueno, pues ¿por qué hay tanto rico en Estados Unidos, no? Pero, perdón Jesús, antes de que, bueno, el tiempo nos acaba, pero rápidamente, entonces es la cultura bipolar de la que hablas en tu tesis. Sí, además que se requiere, ahorita estamos viendo que la clase media, los jóvenes están viendo una melancolía postmoderna, entonces está añorando los viejos tiempos de la niñez y va con sus papás a que cuiden y eduquen a sus hijos. Esto se está dando mucho en fraccionamientos Jardines Alcalde, y hay muchos que van y visitan la colonia y ya no donde viven, prácticamente, ¿no? Bueno, agradecemos mucho que haya estado esta mañana aquí con nosotros. Al contrario, y agradezco que este espacio, y quien guste un ejemplar de la tesis en edición especial, pues con mucho gusto a través de este medio lo podemos proporcionar. Claro que sí. Bueno, también un atento saludo y un respetuoso abrazo a mi querido amigo Oscar Jiménez. Falleció su señora abuela, él la estimaba mucho, en el Estado de México. Que tenga pronta resignación, mi querido amigo Oscar Jiménez. Por mi parte ya estoy, mis estimados. Pues amigos, que estén muy bien, nos vemos el día de mañana.